Ok, pues venimos de la tierra de la bomba, de Yucatán, donde la gente dice bomba. Aquí decimos ajúa. Así es lo que dicen allá en el cielo los yucatecos, dicen bomba. Pero nos dio mucho gusto ver a la familia y todo lo que nos concedió el Señor, de lo que pudimos hacer allá. Y pues ahora estamos de regreso y volviendo a reconectarnos después de tantas cosas. Este miércoles continuamos con el estudio de Apocalipsis. Vamos a entrar al capítulo 19, faltan 4 capítulos para terminar el libro. Los que quieran pueden venir. Aquí estaremos dando este libro tan interesante, tan actualizado, porque hay tantas cosas que ya están sucediendo de este libro en estos tiempos. Y animarlos a los que están aquí a 2 cosas: a los que están con tiempo disponible para estudiar en Epicentro en online, pueden hacerlo. El 22 empiezan los cursos de online para los que quieren hacerlo desde sus casas, y los que quieren estudiar presencial el día 23, miércoles 23, empieza lo que es Epicentro. Hay una mesa de inscripciones para los que estén interesados, y el sábado, después de esos días, del 27 creo que es cuando empezamos lo que es el sabatino. Y también, por otro lado, tenemos ICE para todos los padres de familia que aún no han inscrito a sus niños. Les animamos a que los inscriban para prepararlos enteramente en todas las cosas que incluye no solo lo académico, sino la palabra del Señor. Y bueno, vamos a entrar a la palabra hoy. En estos días he preparado un tema que se llama discernimiento espiritual, y he oído algunos comentarios, algunos estudiosos sobre el tema de discernimiento espiritual, y a veces nos quedamos pensando que es solamente un estudio para discernir cosas espirituales, como de demonios y cosas así. Y tal vez hablemos de eso porque esta es una serie de 3 partes. Hoy quiero hablarles de la verdad que vence la ignorancia. La verdad que vence la ignorancia. Es bien importante entender esto, y es para nosotros que seamos un pueblo entendido y que andemos en la verdad. Lamentablemente vivimos a veces iglesias, que decía por ahí alguien, anoréxicas, que comen y comen y comen. La persona que es anoréxica o que practica la bulimia come, y luego ya que come va afuera y desecha todo eso, ya no lo quiere, no quiere retener el alimento. Y a veces estamos dando demasiada palabra y se alimenta uno de la palabra, pero va y sale y la desecha, ya no se acuerda de la palabra, no la retiene, no la vive, y entonces la iglesia se va enflacando hasta que finalmente queda una iglesia en inanición. Y para nosotros es bien importante que volvamos a la palabra, que mantengamos el curso de la brújula, que es la palabra de Dios, que hace mucha falta la palabra en las iglesias. Lamentablemente se enseñan muchas cosas modernas y cosas de comunicación y muchos detalles, pero perdemos de vista realmente el objetivo. Este es un tiempo donde venimos a aprender la palabra, a prepararnos en la palabra, a oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos para vivir esta palabra. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, esta es una escritura que rara vez corremos o pasamos por ahí, o nos detenemos a entender qué quiere decir, pero desde el Antiguo Testamento lo que era el discernimiento era algo vital que el Señor había puesto en el corazón de los profetas. Sí, el ministerio profético sigue en pie. O sea, muchos dicen que ya pasó de moda, ya no hay profetas. No, sigue en pie. Si en el Antiguo Testamento, en el espacio de los siglos, hubo profetas hablándole a la iglesia, creo yo que el espíritu profético sigue trabajando a lo largo de los siglos, después del siglo I, hasta la fecha nos sigue hablando. Y el profeta nunca va a hablar algo en contra de la Biblia. El profeta siempre está alineado a la palabra. No, si dice algo fuera de la palabra, es un falso profeta. Ya con eso lo detectamos. Por eso muchos tienen temor del ministerio profético. Dicen, no, los profetas ya no existen. No, sí existen, siempre y cuando se alineen a la palabra, siempre y cuando digan cosas correspondientes a la palabra. Dios no está en contra de eso.
Entonces, en el libro de Ezequiel 44, en el versículo 23, dice lo siguiente: quiero que enseñen a mi pueblo a que hagan la diferencia entre lo santo y lo profano. Quiero que les enseñen a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Es lo que está diciendo aquí. Quiero que le enseñen a mi pueblo, que sepan discernir, que sepan discernir. Esta es una instrucción que Dios le da al profeta Ezequiel. Su misión era enseñarle al pueblo a discernir. ¿Qué es discernir? Pues es aprender a separar una cosa de otra, a poder distinguir una cosa de otra. Hoy en día, blanco y negro es muy fácil distinguirlo, pero hoy vivimos en el tiempo de los grises. Hasta hay una película de no sé cuántos tipos de grises hay. Y esos grises cada día van a ser más y más intensos. La gente va a batallar más en discernir la claridad, la precisión de lo que realmente es y lo que no es. Porque vivimos en tiempos donde va a haber más y más confusión. Estos son los tiempos de Babel, los tiempos de Babilonia, los tiempos donde le llaman cosas buenas malas y a las cosas malas las llaman buenas. Y entonces empieza a suceder un bombardeo que hasta nuestros niños están confundidos por los programas que ven y las televisiones que ven y las enseñanzas que reciben. Y entonces cada día se hace más difícil notar entre lo que es la verdad y el error, la verdad y la mentira. Se empieza a mezclar y es difícil tratar de definirlo. Necesitamos una precisión cada vez más, demanda más precisión para no fallar, para no equivocarnos, para no desviarnos, ¿sí? Y aquí el tema que estamos hablando en la primera parte de esta serie es: la verdad vence la ignorancia. Y pues la ignorancia lo que hace es esclavizar a la gente, ¿sí? La ignorancia hace que el que sabe puede controlar al que no sabe. Eso es lo que hace la ignorancia. El ignorante, como no sabe, el que sabe lo controla, tiene mayor facilidades de controlar o tiene mayor influencia en la vida de esa persona. Y aquí se trata de que el que sabe la verdad, su compromiso es enseñarle la verdad al que no sabe, para que el que no sabe sepa. Pero el que no quiere que el otro sepa, entonces lo que hace es confundirlo, enredarlo, desviarlo para poderlo esclavizar, para poderlo controlar. Y la Biblia nos dice que pues el enemigo vino a robar, matar y destruir. A eso vino a confundir, vino a cerrar el entendimiento, y hay un velo de ignorancia, hay ignorancia espiritual terrible. Aún en los cristianos, me asombra muchos cristianos que todavía están preguntando cosas básicas que yo me digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y me habla de la necesidad de un discernimiento espiritual, de una verdad espiritual. Una vez yo fui de cacería acá por los cerros, papá tenía un rancho por a 2 kilómetros de aquí, una granja de pollos, y vendíamos huevo y cosas por el estilo. Y yo me escapaba, me iba por el monte y iba ahí de cacería. Y tuvimos una experiencia ahí con un hombre que era del campo, él era de ahí, se llamaba Chano. Y yo lo llevé conmigo. Yo vivía acá en la ciudad, Chano vivía allá en el monte, en las rancherías de por ahí. Y fuimos a un lugar donde llegamos y estaba el perro ladrando, ladra y ladra y ladra. Y yo no veía lo que él estaba viendo. Y yo quiero que nomás pases una fotografía de lo que es el camuflaje, de lo que sucede en el camuflaje. Si lo puedes pasar, por favor. El camuflaje para nosotros es muy interesante. Por ejemplo, aquí estamos viendo, pues aquí ¿qué será? ¿Chita o jaguar? Sí, no, es un chita, creo. Y está escondido entre la maleza y no lo ves, no lo notas, no lo distingues. Pero un perro por ahí le ladra y le ladra y le ladra, y tú no sabes porque eres de la ciudad. Como desconoces, pues no sabes de qué se trata.
y estás viendo el camuflaje, ¿no? El camuflaje es algo que protege o encubre al que está ahí, ¿verdad? Y en el caso mío, estaba diciéndome, me decía Chano, ahí está, claro, no era un chita, ni un jaguar, ni mucho menos, era un tejón, y me decía, ahí está, y el perro estaba ladri y ladri, y dice, mira, ahí está, y ahí está. Y yo, pues no lo veo, estaba camuflajeado todo eso, y el color era igual, todo era igual. Y decía, ahí está, tírale. Le digo, pues no veo nada. Y de repente él agarró una piedra y ¡pum! Le pegó con la piedra a él. Y lo tumbó. Y yo me quedé así y dije, pero ¿cómo lo vio él? Y al rato me empecé a dar cuenta que como él vivía en medio de ese tipo de cosas y era experimentado en eso, podía discernir. Pero como yo venía de la ciudad, no tenía la noción, ni siquiera yo podría haber pisado una víbora de cascabel, ni siquiera me doy cuenta, yo pensaba que era una piedra. ¿Sí me explico? En las cosas espirituales, el enemigo lo que hace con mucha habilidad es disfrazar la mentira con una capita de verdad. Y la única forma de poderlo saber es acercarnos un poquito más a vivir, a experimentar aquellas cosas que se necesitan vivir y experimentar. Oseas 4, versículo 6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así lo dice. Cuando dice eso, está diciendo, mi pueblo pereció porque le faltó discernimiento. Le faltó discernir, le faltó saber distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Por eso le dijo al profeta Ezequiel, tú tienes que enseñarle al pueblo lo que es bueno y lo que no es, lo que es santo y lo que no es, lo que es verdad y lo que es error. Era la enseñanza. Y más adelante, yo te pongo el ejemplo de la Caperucita Roja que siempre he usado, porque a veces hay iglesias Caperucita Roja. Hay gente que está delante de la historia que sabemos, está delante del famoso lobo, y Caperucita Roja no sabe distinguir. Se disfraza el lobo como la abuelita y está tan cerca y se va acercando y le dice, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor. ¿Y qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor. Y ahí va la boba acercándose. Hasta que le ve los dientes y dice, oye abuelita, ¿qué dientesotes tan grandes? Pues para comerte mejor. Y se le tira encima. Entonces nosotros como iglesia no somos la iglesia. No quisiera que fuéramos la iglesia Caperucita Roja, sino que fuéramos una iglesia que sabe discernir espiritualmente. Que a la primera instancia tú lo hueles a 1 kilómetro, tú sabes que eso es falso y se acabó. Ahorita hay muchas falsas doctrinas. Aquí hay un engaño tremendo por todos lados. ¿Cómo vas a saber tú si yo no te estoy engañando? Tú tienes que saber si lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira, y lo vas a tener que filtrar a través de otros filtros que ya no son míos, sino que tienes que dar paso a los filtros establecidos por Dios a tu favor. Dios ha puesto filtros de protección para su iglesia, y es bien importante para poder saber si andamos en el verdadero o no. Y entonces así está mucha gente. Ahorita tenemos muchos programas de internet, muchos grandes teólogos enseñando doctrinas y diciendo cosas que suenan bien, pero ahora, gracias a Dios por el tiempo que he llevado en las cosas del Señor, lo puedo detectar a 1 kilómetro y digo, este es un engaño, esto es una mentira, no es de Dios eso lo que están diciendo. Y los principales objetivos del disfraz que hace el enemigo para que la gente viva en ignorancia es quitarle el recurso que necesitas para dejar de ser ignorante. Hay 4 recursos. La palabra de Dios, que no lean la Biblia, que la lean poquito, que no se lea la Biblia en la iglesia, que se lean otros libros, grandes autores. Esa es la número 1. Número 2, que Jesús no sea exaltado. Poquito de Jesús, pero revuélvemelo con otros santos, con otras virgencitas, con otros nombres, con otros gurús, con otras cosas. Dilúyeme el nombre de Jesús, que no resalte el nombre de Jesús. Número 3, quítame ese acceso al Espíritu Santo. Que la gente sepa que todo lo que dice ahí del Espíritu Santo no es para este tiempo. Esos dones ya no son para hoy.
desármame a la iglesia, desármala, que no fluyan en estos dones. Enséñales a que esto ya terminó en tiempos pasados. Número 4, que no se congreguen. Que no se congreguen. Que no asistan a las reuniones. Entretenlos con el fútbol el domingo, el béisbol el domingo, eventos especiales para niños el domingo, salidas al campo el domingo, bicicleta el domingo, boliche el domingo. Entretenlos el domingo, que no se congreguen, porque ahí corremos peligro de que se alimenten. Ahí corremos peligro que reciban discernimiento. ¿Sí me están entendiendo cómo están? Entonces, después de ver esto, nos damos cuenta de otro factor. Y el cuerpo de Cristo tiene, como todo, algo que Dios nos dio. Nos dio a nosotros lo que conocemos en la medicina como el anticuerpo. Tenemos un sistema inmunológico que nos protege de cualquier cosa extraña que pudiera querer entrar. Si tú te lastimas o te picas con una astilla o con un clavo oxidado, qué sé yo, el sistema inmunológico reacciona y lanza una defensa de anticuerpos para empujar afuera la infección. Y por eso se forma pus. Y por eso necesitas curación. Y si no se atiende, se infecta todo el cuerpo y finalmente te puede costar la vida. Entonces, el cuerpo de Cristo también tiene lo que se le conoce como el anticuerpo, que es el sistema de defensa establecido por el Espíritu Santo para expulsar todo aquello que no es de Dios. Por eso nos arrepentimos cuando pecamos, porque sabemos que dejamos entrar el pecado y sabemos que no está bien, porque fuimos enseñados a que escojamos lo bueno y no lo malo. Fuimos enseñados a identificar lo que es fuera del plan de Dios y lo que sí es de Dios. Y por medio de esta enseñanza ya tenemos instalado adentro de nosotros un sistema de defensa que automáticamente sale y me dice: eso no es de Dios. Ya lo detecto y lo echo fuera. Esa es la forma en que trabajamos. Entonces el sistema del sistema inmunológico del cuerpo humano ha sido diseñado por Dios para explicarnos cómo funciona el sistema inmunológico de la iglesia. Que la iglesia necesita un sistema inmunológico. Necesitamos nutrir y proteger el sistema inmunológico. ¿Saben? El SIDA, su principal objetivo, ¿saben cuál es el SIDA? El SIDA, su principal objetivo es destruir las centrales de inmunidad en el cuerpo humano. Lo que ataca no es a la piel, no es a un músculo, se va directamente al sistema inmunológico, lo que genera anticuerpos. Ahí va y lo destruye. Y una vez destruyendo el sistema inmunológico, ya no hay forma de defenderte, que hasta una gripa te puede matar. Eso es lo que hace el SIDA. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ataca el sistema inmunológico de la iglesia. ¿Cuál es el sistema inmunológico de la iglesia? Los pastores, yo, los líderes, el consejo, los ataca. Busca destruirlos, desviarlos, que caigan en pecado, que sean difamados, que la gente no les, etcétera. Trae un sistema para destruir, y una vez destruyendo este sistema inmunológico, la iglesia, como dijo Jesús, una vez tumbado el pastor, las ovejas se dispersan. Una vez tumbado el sistema inmunológico, las ovejas quedan expuestas a los lobos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos retroalimentarnos unos a otros, protegernos unos a otros. Yo dependo de sus oraciones, y ustedes dependen de las mías y de las de todo el grupo del consejo, porque estamos en un sistema donde estamos ayudando a que la verdad prevalezca y que venza la ignorancia, el desconocimiento, y que venga esta verdad. Vivimos en estos tiempos donde en Hechos 16, si quieres ir ahí, hay un caso del apóstol Pablo. En el versículo 16 está en Filipos y dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro
una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta aquí parece que está diciendo la verdad. Está diciendo algo muy interesante. Es una niña que está diciendo: estos hombres os anuncian un camino de salvación. Anuncian aquí lo está diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Es verdad, ¿verdad que sí? Eran siervos del Dios Altísimo, Pablo y Silas. Estos traen un anuncio. Anuncian el camino de salvación. Está diciendo la verdad. Sin embargo, su oficio era adivinación. Y aquí es donde empieza la mezcla y la zona gris, donde dice una verdad, pero a la vez está diciendo una mentira, simultáneamente. Y aquí es donde vemos, cuando pasamos a ver la lengua de la serpiente, no por accidente, pero la tiene partida. Y este ejemplo es para nosotros ver lo que pasó en el huerto del Edén. Le dijo una verdad, con que Dios les dijo: no coman de todos los árboles. Le dijo una media verdad, media torcidita, suavecito. ¿Te dijo Dios que no comieras de todos los árboles? No, Dios le dijo: no comas de este árbol. Entonces suena como verdad, pero es mentira. Es una sutileza. Y está entrando sutilmente. Y dice una verdad combinada con mentira. ¿Y dónde está el poder de la serpiente? Pues en su lengua, pero al final de cuentas esconde detrás de la lengua un veneno mortal. Entonces, para nosotros, aquí el apóstol Pablo está oyendo a una niña que está diciendo una verdad, pero su oficio es adivina. Entonces, la verdad es una parte de la lengua, pero su función, su oficio es adivinación, y está combinado. Y en esa combinación está el peligro. En esa mezcla está el peligro. Y entonces el apóstol Pablo, óyeme, al mejor cazador se le va la liebre, dicen por ahí. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo dice, versículo 18, esto lo hacía por muchos días. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo la oía una y otra y otra y otra vez. Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos les están anunciando un camino de salvación, óiganlos. Entonces, pues Pablo decía: qué padre, nos está dando publicidad. No, gracias. Esa publicidad no me interesa. Pasó muchos días. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo, su capacidad de discernimiento espiritual no estaba todavía a la altura de poderlo detectar instantáneamente. Lo detectó después de muchos días. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo es tan hábil que puede disfrazarse de tal manera que te puedes pasar mucho tiempo dentro de un sistema hasta que al final de cuentas te das cuenta que es un error. Al final de cuentas dejas esas cosas y dices: no, esto no es, está mal esto. Ya me di cuenta. Sí estamos. Yo salí de un sistema donde se mezclaban las cosas de Dios, las cosas muy buenas de la Trinidad, de Cristo, de su resurrección, de todo eso, combinado con otras cosas, otros nombres, otras formas, otras doctrinas combinadas. Pero cuando vino la palabra y el Espíritu Santo, Cristo fue exaltado y todo lo demás se desplomó. Entonces, vivía en ignorancia. Y no digo que ya entiendo todo, porque me falta mucho por aprender, pero la experiencia que Dios me ha concedido me compromete a compartirlo. O sea, lo que yo ya descubrí no me lo puedo esconder a mí mismo, sino mi responsabilidad es enterarles y advertirles que necesitamos discernimiento espiritual.
Y esto es algo indispensable. Si a ti no te interesa el discernimiento espiritual, estás entrando en el terreno más peligroso, donde tu vida misma, tu eternidad, corre peligro. Necesitas aprender a discernir espiritualmente. ¿Qué es esto del discernimiento espiritual? No queremos que el enemigo gane ventaja, dice ahí el apóstol Pablo. ¿Sí? En Hebreos 5, quiero que vayas ahí. Y en Hebreos 5 dice lo siguiente, el autor de este libro. Capítulo 5 dice esto en el versículo 12. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿A qué se refiere? De que hubo en ese tiempo una iglesia que solo querían oír cosas bonitas, suavecitas, chistosas, lechita, no me compliques la vida, no me hables de guerra espiritual o discernimiento espiritual, no me interesa eso. Y cuando venían las situaciones complicadas, estaban enredándose en doctrinas totalmente desviadas. Y el autor del libro está diciendo, tienen años leyendo la Biblia, tienen años congregándose, tienen años que se les está diciendo lo mismo, y no han entendido. Y aquí se incomoda de tal manera que empieza a decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no han entendido? Versículo 13. Y todo aquel que participa en la leche, hablando de leche espiritual, son lechita, cositas suaves. No me metas en esto de discernimiento espiritual. A mí háblame de la salvación que no se pierde, háblame de la gracia, háblame de eso. Pero no me hables de otra cosa. Y empiezan a encerrar a la gente en una ignorancia. La eliminan del conocimiento de cómo defenderse. No saben defenderse. Un niño no se puede defender, pero un adulto sí. Y dice aquí, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, no se sabe defender. Versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la palabra alcanzar quiere decir que este es un proceso. O sea, lo que estamos aprendiendo hoy no termina aquí, sino estamos en un proceso de alcanzar, hasta alcanzar ese nivel de madurez espiritual. Vamos, yo si me salgo de la ciudad y me meto al campo con Chano, y Chano me empieza a decir, aquí hay una víbora, aquí hay un tejón, aquí hay un oso, yo no los veo, dice, míralo, ahí está, ¿lo ves? ¿Cómo supiste? Mira, hazle así, hazle así. ¿Y tú acá? ¿Cómo supiste? Así, así. Y me va explicando, voy aprendiendo y entonces voy adquiriendo una visibilidad madura. Tengo capacidad para discernir aquello que está enfrente de mí que yo no consideraba peligroso. Lo mismo es esto. Y aquí dice que alcanzan madurez, ¿sí? Alcanzan madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, esto que aprendemos hoy no es solamente conocimiento intelectual. Esto tiene que ser una aplicación allá afuera de una vida práctica. Tienes que empezar a sentarte y ver qué están viendo tus hijos en televisión. Tú tienes que ver en Netflix qué está pasando, qué tipo de mensajes. Suavecito te lo van poniendo y no te das cuenta hasta que finalmente ya te metieron la idea. Unos programas muy interesantes donde parece ser que te llama la atención, pero poco a poquito, sin darte cuenta, empieza a aparecer un hombre con un hombre tomados de la mano.
Empieza a aparecer una mujer con una mujer, empieza a aparecer cosas suaves, suavecitas, las van metiendo sutilmente y no te estás dando cuenta. Las caricaturas para los niños, lo mismo, estás sentado y lo estás viendo, y como estás ya casi hipnotizado viendo eso, se va metiendo sutilmente y tu sistema de defensa está dormido. Está dormido. Para cuando menos lo esperes ya entró y ya hizo su efecto. Entonces, tenemos que ejercitar los sentidos, y aquí dice, en el discernimiento del bien y del mal. No andamos de cacería de brujas. No se trata de aquí que este trae un demonio, este trae una... No se trata de eso. Se trata nada más que ejercitemos estos dones, esto que Dios nos dio, para que podamos discernir y escoger lo que a Dios le agrada. Y si no sientes paz, no te metas ahí. Se acabó. Así de fácil. ¿Sí me explico? Entonces decíamos esto y estoy por concluir. Los recursos de la verdad para vencer la ignorancia. Juan 8, 31 y 32. Dice aquí el apóstol Juan, citando lo que dijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice lo siguiente: si tú quieres ser si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Número 1 es permanecer en la palabra. No te muevas de ahí. La palabra es luz y te ayuda a echar fuera la ignorancia. La palabra te va a servir. Permanece en la palabra. Eso te va a convertir a ti en un verdadero discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dejar de ser niño tu espíritu y vas a empezar a madurar. Un verdadero discípulo. ¿Sí? Versículo 12. Por medio de tu permanencia en la palabra vas a conocer la verdad. Aquí te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y lo que Dios quiere es para bien y no para mal, a fin de que alcances aquellas promesas que están en la Biblia. Así es que Dios tiene planes buenos para ti y para mí, pero el enemigo lo que no quiere es que los alcances. Entonces, si le hacemos caso a la palabra, ten por seguro que vas a conocer la verdad, y la verdad venció la ignorancia. Lamentablemente, mucha gente vive bajo un velo de ignorancia, adorando ídolos, haciendo rituales, celebrando fechas, haciendo sacrificios raros, y millones de personas en todo el mundo, porque no conocen la palabra. Pero date por bendecido que podemos leer la palabra tal como viene en la Biblia, no como la dice uno o como la entendí yo, sino aquí literalmente te está diciendo: vas a conocer la verdad si tú permaneces en la palabra. Y la palabra, la verdad, te va a hacer ¿qué? Libre. Libre de ignorancia, libre de esclavitud. Vas a despertar, te vas a dar cuenta, vas a decir: ¿dónde andaba? Mira lo que hacía, qué bárbaro, qué loco. Pero ya descubrí la verdad, y la verdad me ha hecho libre. El enemigo lo que hace en Lucas 8, 10 y 11, Lucas del capítulo 8, versículos del 10 al 11, dice que viene este cuervo, esta ave, este espíritu, esta tipología, donde cuando oyes la palabra, viene y te la roba para que no creas y te salves. Ese es su objetivo. Versículo 11, por favor. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12 dice: del junto camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no ¿qué? Y no se salven. Entonces, tu recurso para vencer la ignorancia es la palabra, para que creas y te salves, estés en terreno seguro y el enemigo no tiene acceso, porque ya lo desenmascaraste con la palabra. Es bien importante. La segunda es Jesús. Juan 14, 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Por lo tanto, el único que es la verdad es Jesús. Todos los demás, con todo respeto, pero no califican
No calificamos nadie más que Jesús. Él es la verdad. ¿Sí está claro esto? Entonces, ¿a quién vas a seguir? A Jesús, ¿sí o no? Así es. Muy bien. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy asombrado de que sigan otro evangelio. Tan pronto yo me fui y empezaron a seguir a otro, que se les apareció un ángel, que el ángel le dijo, que no sé qué. Y andan siguiendo otro evangelio diferente al que yo les enseñé, diferente al que dice la Biblia. Si está habiendo un ángel o una persona, un profeta o el que sea, a enseñarles otra cosa distinta, caiga maldición sobre ellos. Wow. Caiga maldición sobre ellos. Así lo dijo Gálatas 1:6. La número 3 es el Espíritu Santo. En Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad. Ya estaré con vosotros, pero ahora vendrá el nuevo Consolador, que estará en vosotros. Es el Espíritu de verdad. Así que tú tienes el Espíritu Santo, que te ayuda a distinguir la verdad. Si tú necesitas discernimiento, la palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo son tus exclusivos recursos para encontrar esa verdad que te va a sacar de la ignorancia. Hay mucha gente enseñando otros libritos a los niños sobre principios morales, pero no les enseñan la Biblia. No les están enseñando los recursos indispensables de la verdad para sacarlos de ignorancia. Lo único que hacen esos libritos es atraparlos en tradiciones humanas religiosas y los van hundiendo cada día más y más en una esclavitud religiosa. Son buenos aparentemente, pero al final de cuentas no van a desarrollar el potencial que Dios quiere que desarrollen. Y finalmente dice aquí la iglesia. Y la iglesia es un lugar donde podemos nosotros abrigar y protegernos y preguntar. Ahora, ni uno de estos es independiente. Todos colaboramos. Es que yo no puedo decirte que tienes que venir a la iglesia y no vas a leer la Biblia, o vas a venir a la iglesia y no vas a ser lleno del Espíritu, o vas a venir a la iglesia y no vamos a hablar de Jesús. Eso sería una farsa. Aquí estas tres, la palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo, son indispensables dentro de la iglesia. Y entonces sí te congregas en la iglesia. Pero si no están esos tres indispensables ahí, no te metas. Y si no está aquí, búscale por otro lugar. ¿Sí me están entendiendo eso? Eso es discernimiento del Espíritu. Y es para podernos proteger, porque los tiempos lo van a meritar. A cómo van las cosas, Jesús dijo: en los últimos tiempos habrá falsos cristos, falsos profetas, y engañarán a muchos, aún a los escogidos, aún a esos. ¿Qué se requiere en los últimos tiempos? Discernimiento espiritual. ¿Dónde lo adquiero? En la Biblia, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y si estos tres están en mi iglesia, ahí me quedo y ahí crezco. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos has dado. Gracias por la revelación que nos libera. Oro por los que pudieran estar engañados de alguna forma, que hemos caído en algún tipo de trampa. Señor, ayúdanos a discernir, a tener claridad, perspectiva clara de las cosas que tú quieres hacer. Y en el nombre de Jesús, Señor, ven y libera a tu pueblo de ignorancia. Y ven y llena a tus hijos de esta revelación que trae vida. En el nombre de Jesús, trae vida a los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que esta palabra, la palabra de Dios, permanezca toda la escritura de una manera viva y eficaz. Oramos que Jesús sea exaltado en el corazón de tus hijos. Los que nunca lo han recibido, lo reciban hoy. En el nombre de Jesús. Oramos que tu pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero pedirte que te pongas de pie, si eres tan amable, ahora ahí donde estás, y que tú personalmente le pidas a Dios que te dé discernimiento espiritual. Personalmente tú díselo. Tú dile: Señor, dame discernimiento espiritual. Dame discernimiento espiritual.
Ayúdame a mantenerme firme en tu palabra. Ayúdame a exaltar a Cristo y a nadie más. Ayúdame a permanecer lleno del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y lléname. Invítalo, llámalo ahorita y dile: ven y lléname, Espíritu Santo. Ven y libérame de la ignorancia, de la esclavitud espiritual, de aquellas ideas del mundo, aquellas ideas populares, aquellas ideas de la cultura. Señor, en el nombre de Cristo, ven y rompe cerrojos que han esclavizado mi vida en esas ideas, en esas tradiciones, en esa apatía a tu palabra, en esa indiferencia a Cristo, indiferencia al Espíritu Santo. Que lo tenga o no lo tenga, no importa. Esa mentalidad reprobada, Señor, quítala de mi vida y lléname de un temor reverente de Dios, un temor reverente que te ame, que te busque, que te anhele, que ande en la verdad. Y la verdad me hará libre. La verdad de la palabra, la verdad de Jesucristo, la verdad del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad venga sobre mí en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por liberarnos, Señor. Te doy gracias por llenarnos. Te doy gracias por revestirnos del poder de lo alto. Se rompen cadenas de ignorancia, se rompen cadenas de esclavitud, se abren los cerrojos y sale la libertad gloriosa. Los que hemos hallado el manantial de la vida, que es la verdad, que es Cristo, que es la verdad, su palabra, que es la verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Protege esta iglesia, que mantengamos custodiando tu palabra, custodiando el nombre de Jesús, custodiando al Espíritu Santo. Aquí acampa alrededor de nosotros y manténnos en el mismo curso. Y que por medio de esta luz podamos destruir la grisez. Todo lo que es gris, todo lo que es confuso, caiga delante del poder de la verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga.